Bueno, muy bien. De nuevo, bienvenidos a este seminario bíblico número 2, Panorama del Nuevo Testamento. ¿Sí? Así como el año pasado tuvimos el panorama del Antiguo Testamento, este año vamos a tener el panorama del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que más o menos en la misma dinámica que tuvimos el año pasado, así va a ser este año. Este curso va a tener una duración de 32 semanas. Aquí pueden ver el cronograma del seminario. Empezando hoy, 24 de febrero, nuestro curso va a ser los jueves, para que lo tengan presente, para que lo tengan muy agendado, bien agendado. Va a ser los jueves y aquí están las fechas y las lecciones que vamos a ir viendo. Vamos a trabajar en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 materias, 7 materias, 7 materias en total. La primera es el contexto histórico del Nuevo Testamento, la segunda es la cronología del Nuevo Testamento, la tercera los evangelios sinópticos, luego el Evangelio de San Juan, luego los escritos paulinos, epístolas universales y la última materia va a ser el Apocalipsis. Como pueden ver en el cronograma, son 32 clases, pero son 30 lecciones. Ya les vamos a mandar al WhatsApp el cronograma, ¿sí? Se los vamos a mandar en un PDF para que lo impriman y lo tengan allá. Le voy a pedir el favor a... Muy bien. Bueno, vamos a tener un periodo de vacaciones. Yo lo marqué con el color amarillo. Y es que la semana después, ya les voy a decir, o sea, vamos a tener clase hasta el 2 de junio y volvemos a tener clase a partir del 30 de junio. ¿Por qué? Porque esas son las 3 semanas que vamos a tener la peregrinación. Entonces, pues durante la peregrinación no vamos a tener seminario. Pues sería muy difícil, la verdad, para mí y para algunos de ustedes que van a ir a la peregrinación, poder asistir a las clases. Entonces vamos a tener un periodo de vacaciones entre la segunda semana de junio hasta retomamos el 30 de junio. Bueno, este es el cronograma. Sí. Cuando les llegue alguno que me confirme, me manda un mensajito, me confirma, por favor. Bueno. Líder, buenas noches. Chana y Fabiola. Muy bien, Chanita y Fabiola, les voy a pedir un favor. Como mi tía entra ahora a tomar la asistencia, colóquenme ahí Chana y Fabiola para que ella de pronto sepa que están ahí las dos. Igual por ejemplo, en Estados Unidos, en una conexión me colocan los nombres de los tres para que porfa mi tía pueda llevar la asistencia. Muy bien. Bueno. Preguntas del cronograma. ¿Alguna pregunta? Líder, ¿por qué el Evangelio de San Juan está en amarillo? Está en amarillo porque marca las vacaciones. Entonces era para yo tenerlo muy presente. Que ahí es la fecha que les mencioné ahorita que tenemos las vacaciones. ¿Listo? Las vacaciones. Luego sabremos por qué se estudia aparte. ¿Sí? El Evangelio de San Juan se estudia aparte de los evangelios sinópticos. Eso pues va a ser materia de estudio. ¿Listo? Bueno, pónganle mucho cuidado. Entenderán que una cosa es cuando uno está en primaria y otra cosa es cuando uno está en el bachillerato y otra cosa es cuando uno está en la universidad. ¿Ustedes están en este momento en que en primaria, bachillerato o universidad del seminario bíblico? Eso. Bachillerato. Pero nos tratan como si estuviéramos en primaria. Más o menos. Dicen ahora que la tratemos como si estuviera en primaria, más o menos. Bueno, de todas maneras, sí. Pues obviamente cuando uno ya va creciendo y madurando, pues
las responsabilidades y los compromisos y las exigencias deben ser coherentes a la medida en que vamos creciendo. ¿Listo? Entonces, presten mucha atención para que marchemos bien. Hay unos deberes y unos derechos, ¿sí? Yo tengo también unos deberes con ustedes, unos derechos, y pues vamos a ponerlos claramente. Sencillo. La asistencia al seminario. La asistencia para aprobar el seminario debe ser del 80% a las clases en vivo, ¿sí? O sea, jueves 7 de la noche. ¿Qué quiere decir el 80%? Que usted debe asistir a por lo menos 25 de las 32 clases, ¿sí? 25 de las 32 clases. O sea, que escoja muy bien, tenga mucho cuidado, que cuando en verdad vaya a faltar a una clase sea porque en verdad no puede asistir. ¿Listo? Pues para que tenga muy presente 80%. Y como contamos con mi tía, que es muy meticulosa con el tema de la asistencia, eso nos va a ayudar a tener un excelente control en la asistencia. Bueno, lo mismo el tema financiero. Bueno, hay algunos que tienen cositas pendientes del año pasado, no solo lo financiero, sino en lo académico. Y ya empezamos el curso y no se han puesto al día. Entonces, esta semana pues necesitamos también, muchachos, que se pongan al día, pues porque uno debe empezar las cosas como en orden, como manda el Señor. ¿Listo? Entonces, si usted tiene pendientes, por favor esta semana, o si no, paramos el curso hasta que pongan al día, porque pasaron ya 2 meses, casi 3 meses desde que terminamos el otro curso. La cámara prendida, también les voy a pedir la cámara prendida. Eso les ayuda a ustedes y me ayuda a mí. ¿Por qué la cámara prendida? Pues porque usted al tener la cámara prendida va a estar más concentradito, se cuidará más de quedarse dormido. Yo lo puedo cuidar de que se quede dormido. Va a tener una postura más decorosa y adecuada para estar en clase. Creo que es un tema de mutuo respeto, ¿sí? Sería muy diferente que yo les diera la clase así en un audio, ¿sí? Porque yo podría estar acostado, podría estar en la hamaca, podría estar jugando y hasta les podría poner una grabación, pero es muy diferente cuando nos estamos viendo. Y es un tema, pues, como de reciprocidad, ¿listo? Entonces, Bien, perdón. dime, Chana, Fabiolita. ¿El valor del curso cuánto es? 30 matrícula, 10,000 mensualidad. Lo mismo del año pasado. ¿Listo? Bueno, listo. Mi consejo, háganlo mensualmente. ¿Sí? Más fácil, eso les ayuda a tener un orden administrativo también y les facilita. ¿Listo? Bien, bien. Entonces, bueno, la cámara prendida, pues obviamente, como les decía, es un tema de reciprocidad, de que estén ahí conectaditos. Pues si habrá alguna situación que tenga que apagarla, la apaga, pero por favor, para que podamos estar interactuando. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, las tareas, las evaluaciones. Las tareas, voy a dejar algo claro con las tareas. Vamos a algunas tareas. Yo quiero a ver, las tareas no solo son para calificar, ¿sí? O por notas. Las tareas son ayudas para poder afianzar de pronto algún tipo de concepto. ¿Listo? Entonces habrán algunas tareas que es como para que usted pueda afianzar un concepto en un ejercicio. ¿Listo? Las tareas generalmente son muy sencillas, pero voy a tratar de no ponerles muchas tareas y que las que ponga pues no necesariamente van a implicar una nota. ¿Qué sí va a implicar una nota? Los talleres de evaluación, que en el cronograma ustedes mirarán que tenemos una evaluación el 12 de mayo, otra evaluación el
12 de mayo, otra evaluación, no la veo. El 25 de agosto y otra evaluación al final sería, bueno, en esa última semana, no sé por qué no la tengo acá, pero serían 3 evaluaciones como lo hicimos en el seminario 1. Ahora bien, preguntas de esto que acabo de exponerles. Preguntas. ¿No hay preguntas? Muy bien. Bueno, ya saben. Yo sí tengo una pregunta. Dime. Me queda una inquietud con lo de las tareas, porque pues uno las hace, pero como para uno saber, bueno, me quedó bien hecha o en qué fallé. Eso es como, a mí eso sí me inquieta un poquito. Tranquila, mire, generalmente no es tan, no voy a dejarles tareas como decir, porque no son tareas, ¿cómo les digo yo? Que haya, digamos, está buena o está mala. La idea es que sean ejercicios que usted le ayude a afianzar como a guardar los conceptos, ¿listo? Bueno, está bien. Gracias. Lo que sí haremos será, por ejemplo, hacer una revisión general, decir, si hay algo que sea muy puntual, se los diré, vea, el punto 1 es este, y ya cada uno pues corrige, ¿vale? Habrá algunas tareas que seguramente tendrán una calificación que les ayude a reforzar si tienen calificaciones flojas, ¿listo? Lo mismo también con las evaluaciones, porque uno falla en algunas preguntas y se queda como, yo, por ejemplo, me quedé con algunas dudas cuando la segunda evaluación y nunca supe si... Pero yo sí les dije que quien quisiera discutir la nota me escribiera y lo hacíamos en un momentico, porque es que no es tan sencillo bajar como es una calificación de unos formularios, Sí. entonces no es tan sencillo, eh, porque no se puede exportar una tabla, pero sale una tabla grandísima con toda la información, entonces como desglosar eso no es tan sencillo, pero ya si individualmente alguien tiene la inquietud y me llama, lo hacemos en 5 minutos, lo revisamos, ¿sí? Pero, pero hacerlo no es tan sencillo como desglosarlo, porque no tenemos un papel, porque está en un formulario. Bueno, también la idea que me da mi esposa, podemos dar la solución. Lo que pasa es que el tiempo a veces no nos ha ayudado, pero ahora dar la solución y ya cada uno sabe cuál es la calificación cuando vemos la solución. ¿Listo? Bueno, muy bien. También la puntualidad, muchachos. Vamos a tratar de ser puntuales para que el tiempo lo aprovechemos. Y vamos a hacer algo. Vamos a poner entrada hasta las 7:15. Si a alguien se le presenta alguna dificultad y me escribe, lo dejo entrar después, pero vamos a poner, porque también en la dinámica de la clase es muy maluco estar uno autorizando entrar, autorizando entrar, y la idea es de que empecemos la clase y le hagamos. ¿Listo? Entonces vamos a poner un horario hasta las 7:15. Quien no haya entrado a las 7:15 y no haya escrito, porque por decir algo, me cogió un trancón, se me cayó el internet, que obviamente son razones justificables, pues asumimos que simplemente se quedó dormido o se le olvidó y se acordó a las 7:30, a las 8. No, ya hasta las 7:15 vamos a poner el horario de conexión. ¿Listo? Porque, vuelvo y digo, el Señor que ama, el Señor ama el orden. ¿Listo? Y vamos a ponerle orden al tema. Esto nos ayuda a todos. Entonces, puntualidad. Vuelvo y digo, no quiere decirte que no haya momentos en que se presenten dificultades, pero para eso hay comunicación. ¿Estamos? Se comunica. Simplemente mandan un mensaje y dicen, por favor, déjeme entrar, tengo esta dificultad y lo hacemos. ¿Listo? Muy bien. Para mi tía Mariela, que acabo de entrar y sé que no alcanzó a ver el mensaje de la familia López, en Houston están Blanca García, Mónica de López y José López conectados. Y están Chana y Fabiola conectadas y están Uriel y Yamile Darce. ¿Listo? Mi tía Mariela que está llevando la asistencia. Buenas noches. ¿Me ayudan por favor con Galaxy S8? Así es. Galaxy S8, buenas noches. ¿Quién eres?
Galaxy S8, buenas noches. Samara está muy linda. Está muy grande. Gracias, pastor. Tan bella. Estás bellísima, Samara. Estás enorme. Ah, y haces trompetillas. Qué bonitas. No, ese muchachito sí que está grandotote, por Dios. Oíste, Mónica, ese niño es igualito al papá. Haré negado. Hijo de Mejor dicho, la mítica, fotocopia. mira. Está tan Igualito a Nando. impresionante. Vea, bendito Dios. Y grandotote, yo creo que así era Fernando, José Fernando chiquito grandotote. Oh, igualito, igualito. Dígale a Lea que meta el dedo a la boca y que igualito así como era Nando. Bueno, Félix, querido Félix. Galaxy S8 es Félix Modesto Lozano. Bueno, Darío, ya que nos dejaste escuchar tu dulce voz, dale la bienvenida a Félix, a Ángela, a Hilda Guirlena, a Paula Andrea y a Raquel, que entraron un poquito tarde, y ponlos al día de lo que acabamos de exponer, por favor. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos en fe de GPS. Bienvenidos a este nuevo seminario, Nuevo Testamento. Un abrazo especial para Félix, para Ángela. ¿Quién fue el otro? Hilda Guirlena. Para Hilda. Espérate, ¿Hilda está con Jorge? Hilda. Por eso es bueno la cámara prendida, porque uno no sabe si están o no están, entonces queda uno ahí como en el limbo. Bueno, Hilda, que aparece su nombre allí. Bueno, para Hilda y Jorge, si está con Hilda. Ok. Y Paola Andrea. Y Raquel. Y Paola Andrea. Y Raquel. Un resumen muy corto. En pantalla están viendo todo el cronograma que vamos a ver durante el Nuevo Testamento. Hay un periodo de vacaciones, triste para los que nos quedamos aquí en Colombia, muy bueno para los que viajan. Siempre la recomendación, la cámara prendida, Biblia, cuaderno, tomar apuntecitos. Van a haber unas evaluaciones, ahí se ven en pantalla, 12 de mayo, 25 de agosto y la última no la alcanzo a ver. Sería en octubre. En octubre. También es importante resaltar que el horario de entrada va a ser hasta máximo las 7:15 p.m. Después de ese horario, tienen que mandarle un mensaje a Felipe para que autorice el ingreso. Ya si nadie manda una justificación, Felipe pues no los va a dejar ingresar. Siempre cámara prendidas, atentos, prestos, preguntones como siempre, y que sea un muy buen seminario para todos. Muchas gracias, Darío. Y acuérdense, los que tienen deudas conmigo el año pasado, ya las debieron haber entregado. Esta semana tienen para ponerse al día con todas las deudas académicas, económicas, morales, espirituales, todas las que tengan, y para poder empezar como debe ser. ¿Listo? Quisieras, dime. La única deuda es el examen final. Por eso estoy repitiendo. Está bien, no hay problema. Chana, y como no hicimos seminario 3, Chana, bueno, ¿quién va a repetir o quién va a estar de nuevo en este seminario? Chana ya lo había visto y, bueno, solo Chana, se habían inscrito otros, pero no los veo conectados. Solo Chana. No, Chana, no hay problema. Tú al ver el seminario estás otra vez al día. ¿Listo? Ok, bueno, gracias. Muy bien. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Bueno, espero que me acuerde en lo que sigue. Bueno, muy bien. Vamos entonces a ver. Esperen un momentico. Si de pronto
me quedo sin internet, me dan un segundito que el internet está fallando, entonces me dan unos minuticos, vuelvo y retomo. ¿Listo? Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera lección, generalidades del Nuevo Testamento. ¿Sí? Generalidades del Nuevo Testamento. Muy bien. Nora Patricia, ¿qué dice el versículo que está en pantalla? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión. Es que qué pena, pues que no encuentro las gafas. Tranquila, pero vas muy bien. Bueno, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de una herencia eterna. Muy bien. Hebreos 9:15. Gracias, Nora. Bueno, aquí tenemos dos expresiones. Nuevo pacto y primer pacto. En términos más comunes, ¿a qué hará referencia esas dos expresiones? Nuevo pacto y primer pacto. En términos más comunes. ¿Un Nuevo y Antiguo Testamento? Muy bien, El Fernando. Nuevo Testamento. Muy bien, Nora. Al Antiguo y al Nuevo Testamento, ¿sí? Nuevo pacto sería el Nuevo Testamento. Primer pacto sería lo que está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Dice que Jesucristo es mediador entre de un nuevo pacto, porque dice, pues, interviniendo para remisión de las transgresiones que estaban bajo el primer pacto. Y vamos a recordar algo que vimos en el panorama del Antiguo Testamento y lo que tiene que ver con ese concepto del pacto. En hebreo es berit, alianza, acuerdo que se da entre dos personas. Dios pacta con el hombre. Y habíamos hablado el año pasado que algunos estudian y dividen la historia del Antiguo Testamento en pactos, y algunos llaman, por ejemplo, el pacto edénico, refiriéndose al Edén, el pacto palestino, refiriéndose a la tierra prometida. Bueno, le dan el pacto, por ejemplo, sinaítico. ¿Es el programa de Juan José? ¿Cómo se llama el niño chiquitico? Hola, Hilda Guirlena, cuéntanos. Perdón. Tranquila, qué bueno escuchar tu voz. Gracias, líder, qué pena. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, hay que concentrarse cuando yo les pregunte ahora el micrófono o cuando tengan preguntas. ¿Listo? Muy bien. Entonces les dice en el concepto que el pacto se da entre dos personas. En este caso, entre Dios y el hombre. Y resumimos el antiguo pacto en los pactos que el Señor hizo con Adán. ¿Con quién más? ¿Con quién más habrá pactado el Señor en orden cronológico? Con Noé. Moisés. Bien, primero con Noé, con Adán, con Noé, luego ¿con quién? Abraham. Abraham. Moisés. Abraham. Muy bien, luego ¿con quién? Con Moisés. Bueno, con Moisés y todo Israel. Entonces resumámoslo en un pacto con Israel. ¿Y luego con quién? Con David. Muy bien, David. con David. ¿Sí? Entonces, en estos 5 pactos, podemos resumir el pacto o los pactos que el Señor hizo con el ser humano. Adán, Noé, Abraham, Israel, David. El pacto con Adán era un pacto con toda la humanidad, ¿sí? El pacto con Noé también era un pacto con toda la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué el pacto con Noé era otra vez con toda la humanidad? Todo estaba... Porque el diluvio afectó a toda la humanidad. Exacto, porque Porque ya no había... iniciar. Exacto, muy bien. Porque Noé era toda la humanidad. Noé y su familia era toda la humanidad. Sí, entonces, digamos que el pacto de Noé es un pacto renovado que se había perdido por Adán. El pacto con Abraham es un pacto con una descendencia específica, ¿sí? Y el pacto con Israel es la cristalización de ese pacto hecho con una descendencia específica en los lomos de Abraham por su hijo Isaac. Y el pacto de David es un pacto que se va definiendo
iba abriendo una brecha mucho más clara en un pacto mesiánico, porque definitivamente David es una figura mesiánica. A propósito, la figura mesiánica realmente, nosotros ¿cómo vemos la figura mesiánica? Nosotros la vemos como un, ¿cómo les digo yo? Como un profeta, como un sacerdote. Pero la figura mesiánica como tal del pueblo de Israel es un gobernante, ¿sí? Es un gobernante. Ellos no están esperando un Mesías que sea un rabino simplemente, o que sea un profeta, no. La figura mesiánica es una figura, ¿cómo se dice? Monárquica, es un rey descendiente de David. ¿Listo? Muy bien. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que esos pactos tenían una señal, signo o símbolo? ¿Sí? Que así como hoy en día, por ejemplo, el matrimonio es un pacto, es un acuerdo entre dos personas. ¿Y qué señal, signo, símbolo tiene el matrimonio? Pues para nosotros el anillo, ¿no? Un anillo. ¿Hay otra señal, signo, símbolo de ese pacto? Hay otras Palomas, ¿no? que tienen como una especie de pergaminito, como unos escritos que se otorgan entre ellos, Los votos matrimoniales. algo así. Puede ser el acta matrimonial. Unas moneditas. Esas son las arras, ¿sí? Ajá. Y el acta matrimonial, sin duda alguna, también es una señal, signo, símbolo de ese pacto que se da entre dos esposos. ¿Qué otro pacto y qué señales puede haber en el tiempo de hoy? No sé, una compraventa, ¿sí? Una escritura. Así es, una compraventa, un contrato laboral, un contrato de arrendamiento, ¿sí? Y tienen una señal, signo, símbolo, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la señal, signo, símbolo del pacto de Dios con Adán? ¿Cuál creen? Eso es Antiguo Testamento. Pues yo no la tengo suficientemente clara en este momento, pues creería que podría ser que una de las cosas que pues el Señor le dio al hombre fue que, digamos, supremacía sobre los medios, o sea, sobre los recursos y sobre los animales que hasta hoy día se mantiene. Esa es más bien la tarea, Fernando. Hablemos más bien como del señal, símbolo o signo. Dime, Nora. El árbol. Muy bien, el árbol o los árboles, tanto el árbol del conocimiento del bien y del mal como el árbol de la vida, ¿sí? Esos dos árboles representaban ese pacto, tanto que les dicen, este es el árbol de la vida, que es una tipología de Jesucristo, y este es el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual no van a tocar. Y el mismo Edén era ese signo del pacto que había entre Dios y Adán. ¿Cuál sería la señal, signo, símbolo del pacto que el Señor hizo con Noé? El arca. El arco iris. El arco iris. El arco iris. Muy bien. ¿Cuál sería la señal, signo, símbolo del pacto de Dios con Abraham? El hijo. No. El becerro. ¿El qué, Ángela? El camino. El becerro. No. La circuncisión. Muy bien. La circuncisión. La circuncisión. Muy bien. ¿Cuál sería la señal, signo, símbolo del pacto? Estamos repasando Antiguo Testamento. Con Israel. Espere a ver, yo premio cámaras apagadas. A ver, Sandra Margarita, ¿cuál sería la señal, signo, símbolo del pacto del Señor con Israel? Con Israel, el templo. No. ¿Los mandamientos no serán? Sí, por ahí. Acuérdense algo. La Torá. Exacto, la Torá, Nora. Muy bien, Nora, estás iluminadísima. Ah, qué cosa, vea. Muy bien, la Torá, la instrucción, ahí dijo muy bien Paola, los mandamientos. Muy bien. ¿Cuál sería
la señal, signo, símbolo del pacto del Señor con David? Que siempre habría un descendiente en el trono. Muy Trono. bien, trono para siempre. Y se me pasó, aquí está en rojo, lo que entonces nos decía el autor de Hebreos que leyó ahora Nora. ¿Y qué leyó ahora Nora? Que Jesucristo es el artífice de un nuevo pacto. Y en Jesucristo están todas las señales, símbolos y signos del pacto que Dios ha hecho con el hombre. ¿Sí? En la Feli, redención. Dime. cuando habla del todo puede ser el antiguo más el nuevo, lo nuevo con Jesucristo. Claro, claro que sí, así es, todo. O sea, todo lo que Dios pactó con Adán, Noé, Abraham, Israel y David se renueva en Jesucristo. ¿Sí? O sea, Él no anula, sino que recoge todos los pactos que el Señor había hecho con el hombre y los reúne en Él, ¿sí? En Jesucristo. Ahora, hay símbolos y signos de ese pacto en Cristo, por ejemplo. ¿Cuál será un signo, símbolo de ese pacto de Cristo que Dios hizo con el hombre a través de Jesucristo? Uno. Nuevo Testamento. Sí. ¿Y qué otro símbolo, signo hay en ese nuevo pacto? Vida eterna. Eso es más bien un resultado. Símbolos, signos. ¿Perdón de pecados? Ese es un resultado. La comunicación a través del Espíritu Santo. Ese es un resultado. ¿El bautismo? Ese es una... La salvación también. Ese es un resultado. La cruz. La cruz. Su sangre. ¿Sí? Esos son símbolos, signos y señales de ese pacto. ¿Sí? Son señales de ese pacto. La cruz, su sangre. Bueno, hablándolo pues esencialmente. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿La última cena entra como un pacto también? No. La última cena es como la celebración. Eso lo vamos a estudiar muy bien acá en el Nuevo Testamento. Vamos a estudiar muy bien eso acá. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver entonces un poquito de lo que tanto nos gusta. Bueno, ¿cómo está compuesto el nuevo? Espérenme si me pasé algo. ¿Cómo está compuesto el Nuevo Testamento? Bueno, pero ven, verá, por aquí vamos a recordar. A ver, Ángela, ¿cómo está compuesto el Antiguo Testamento? Eso les estoy preguntando lo que saben. En los 5 libros. Pero los libros, El Antiguo Testamento. Pentateuco, los libros proféticos, Muy bien. los salmos. ¿Y eso se llaman cómo? Poéticos y de los libros sagrados. Danielita, puedes abrir tu micrófono. Poéticos. Muy bien, los poéticos. Acuérdense entonces, el primer grupo, ¿cómo se llamaba? Pentateucos. Pentateuco, que hace referencia a qué libros? Los primeros 5 libros. ¿Que cuáles son? Génesis, Éxodo, Número, Levítico Muy y Deuteronomio. Número Levítico. En el canon hebreo, ¿cómo se llaman esos 5 primeros libros? Tanaj. Torah o Tanakh. Tanaj. Bueno, ¿qué es Tanakh? Torah. Tanakh es todo el Antiguo Testamento. La Torá es la que... Ajá, acuérdense, el cuerpo canónico hebreo de todo el Antiguo Testamento se llama Tanakh, que es el acrónimo de Torah, ¿de qué más? Libros proféticos y Nevi'im Ketuvim. y Ketuvim. O sea, Pentateuco para nosotros, profetas y escritos, ¿sí? Ese es el canon hebreo. Ahora, en el canon cristiano, ¿qué grupos tenemos? Ahora sí, Pentateuco. Sigue, Sandrita, ¿qué estabas diciendo? Libros proféticos. Antes hay otros, los históricos. históricos. Muy bien, Paula Andrea. Así. ¿Qué más? Ahora sí.
Libro de las leyes. Proféticos y poéticos. ¿Sí? Ahí tendríamos como los cuatro cuerpos del canon cristiano. Bueno, a propósito, Raquel, ¿cuántos libros tiene toda la Biblia? 66. Muy bien. ¿Y cuántos tiene el Antiguo Testamento, Félix? 39. Muy bien, Jacqueline. Félix. Bueno, Jacqueline, ¿y el Nuevo Testamento cuántos tiene? 27. Muy bien, Angelita. 27. Vamos a ver entonces cómo está compuesto el Nuevo Testamento. 27 libros. El primer grupo de esos libros, ¿cómo creen que se llama? De los evangelios. Evangelios. Muy bien. Entonces tenemos los evangelios. Tenemos los evangelios, un libro histórico, las epístolas que se dividen en epístolas paulinas y generales y un libro profético. ¿Listo? Entonces, 4 evangelios, un libro histórico, las epístolas paulinas, las epístolas generales y un libro profético. Estos son los 27 libros del canon del Nuevo Testamento, ¿sí? Del canon del Nuevo Testamento. Como pueden ver, ¿cuál es el autor de más libros en el Nuevo Testamento? Pablo. Muy bien, Pablo. ¿Y el segundo? No sé. Juan. Juan. Muy bien, Juan. ¿Y el tercero? Efesios. Lucas. Lucas. ¿Y comparte lugar con quién? Efesios. Con No, Juan. autores, con Pedro. ¿Sí? Efesios es un lugar a quien se le escribe una carta, pero el autor de Efesios es Pablo. ¿Listo? Ah, ya. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, ¿en qué idioma se escribe el Nuevo Testamento? En hebreo, en griego, pero también tiene unos arameísmos. ¿Por qué hay arameísmos? Porque el idioma corriente de la época era el arameo, ¿sí? Por ejemplo, un arameísmo que está en el Nuevo Testamento, o dos que me acuerdo así rápidamente son Elí lama sabactani, eso es un arameísmo, esa es una expresión aramea. Y talita kumi, ¿se acuerdan qué quiere decir talita kumi? Niña, levántate. Niña, levántate. Ajá. Ese talita kumi también es arameo. Hay arameísmos, ¿sí? Y esos arameísmos muestran que es muy posible que originalmente haya textos escritos en arameo. Entonces, hebreo, arameo, poco, pero hay, y griego. ¿Listo? Bueno, ¿por qué también se deduce que, a propósito, no hay textos, o sea, no se conocen textos antiguos del Nuevo Testamento en hebreo, ¿sí? No se conocen. Se concluye que se escribió también en hebreo porque también hay muchísimos hebraísmos en el griego, ¿listo? Entonces de ahí se concluye que es también en hebreo. Escritores, vamos a ver qué escritores tiene el Nuevo Testamento. Mateo, ¿sí? Como en su orden de aparición, por lo menos en el canon que tenemos. Marcos. ¿Qué otros escritores? Lucas. Lucas, muy bien. Otro. Juan. Muy bien. Otro. Pablo. Muy bien. Otro. No, pues Santiago lo escribió. Santiago. Santiago. Bernabé lo coloco en signo de interrogación porque eso lo vamos a discutir más adelante. Santiago, Pedro, Judas y también Judas, ¿sí? ¿Cuál Judas escribió una carta? Tadeo, ¿no? Se cree que El hermano de Jesús. también se cree que es hermano de Jesús, así es. Muy bien.
¿En qué lugar se escribe el Nuevo Testamento? Asia y Europa. Y ojo con este dato que está al final. Estamos hablando de escritura, ¿sí? Y se calcula que la escritura del Nuevo Testamento, ojo, no estamos hablando de los acontecimientos del Nuevo Testamento, sino del tiempo de la escritura del Nuevo Testamento. Y el tiempo de la escritura del Nuevo Testamento se ubica más o menos entre el año 65 y 100 después de Cristo. O sea que estamos hablando que la escritura del Nuevo Testamento se da casi o se inicia aproximadamente 30 años, 35 años después de que el Señor muere y resucita. ¿Sí? Ténganlo presente. Estamos hablando de la escritura del Nuevo Testamento. ¿Sí? Como ya lo vimos en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no se estaba escribiendo como en vivo y en directo, ¿sí? Sino que el Nuevo Testamento se está escribiendo, se escribe tiempo posterior. Hablando igual como el Antiguo Testamento se escribe tiempo posterior. Muy bien. Contexto histórico del Nuevo Testamento. Vamos a adelantar un poco de la próxima lección, que es un poquito más larguita y densa, y vamos a la lección 2. ¿Preguntas hasta este momento? ¿No? Dime, Gonzalo. Sí, claro, yo les mando las diapositivas, claro que sí. Ah, bueno, acuérdense, no tomen nota en la diapositiva, sino de lo que no está en la diapositiva, ¿listo? Porque yo les mando las diapositivas. Muy bien, lección 2. Contexto histórico del Nuevo Testamento. Miren por favor la siguiente diapositiva. La anterior diapositiva nos muestra dónde quedamos en el Antiguo Testamento. Los últimos personajes que estudiamos en el Antiguo Testamento fueron Nehemías. ¿Están viendo mi...? Señor, se ve. ¿Ven el, cómo es que se llama? El láser. Señor, ¿el cursor? Sí. Sí. Un láser. puntito. Sí. El puntor. Ok. Sí, señor. Perfecto. Vemos entonces, lo último que estudiamos el año pasado fue Nehemías, Esdras, Zorobabel, Ageo, Zacarías, Malaquías, ¿sí? Y aquí termina el canon, como dice aquí la diapositiva, el canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Y viene, aquí está escrito, 400 años de Malaquías a Mateo, ¿sí? ¿Qué pasó en esos 400 años entre Malaquías y Mateo? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a estudiar y es muy importante, porque todo lo que pasó en ese periodo intertestamentario afectó definitivamente e influyó en el Nuevo Testamento, ¿sí? Influyó en el Nuevo Testamento. Entonces, es muy importante todo lo que pasa en ese periodo intertestamentario. ¿Por qué se llama periodo intertestamentario? Les pregunto. Porque va del Antiguo al Nuevo Testamento, ese trayecto entre uno y otro. Más bien, está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Algunos, ojo con esto, algunos de manera equivocada, llaman a este periodo de silencio, de manera equivocada, ¿sí? Y hablan como si en ese periodo el Señor no hubiera obrado, no hubiera habido revelación y no hay cosa tal. Es un periodo donde el Señor se habló, hubo revelación y hay acontecimientos muy importantes que van a influir y ténganlo muy presente porque esto va a marcar no solo el estudio de este seminario, sino el seminario 3. Porque el periodo intertestamentario afectó en gran manera el surgimiento del cristianismo y del anuncio del evangelio. ¿Listo? Es más,
el periodo intertestamentario prepara de alguna manera la venida del Señor Jesucristo. ¿Listo? Es muy importante. Muy bien. ¿Periodo qué, Felipe? Perdón. ¿Periodo qué? Intertestamentario. 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 Testamentario. Muy bien. A ver, ¿quién me dice con qué imperio terminamos el Antiguo Testamento? El Imperio Persa. Muy bien, Fabiolita, el Imperio Persa. A ver, Uriel, recuérdenos en su orden cuáles fueron los imperios con los cuales interactuó Israel. Con los cuales interactuó Israel. El imperio, el primero fue el asirio. Muy bien, asirio. Luego el persa. Otro antes. Romano. No, el romano fue después. El romano fue los últimos, ¿no? Dale. No me acuerdo del otro. Babilonia, ¿no fue? Babilonia. Muy bien, entonces Asiria, Babilonia, luego. Medios y persas. Muy bien, el imperio medo-persa. Y el Antiguo Testamento, por lo menos hasta Malaquías y lo que vimos de Esdras y Nehemías, estábamos bajo el imperio persa, ¿sí? En el periodo intertestamentario van a surgir dos imperios más. ¿Cuáles? ¿Cuáles creen? El romano. Romano. El romano. Y uno Romano. antes. Uno antes. El griego. Muy bien, Griego. griego y romano. ¿Listo? Entonces, los cinco imperios que tienen que ver con Israel como nación son el asirio, el babilónico, el persa, el griego y el romano. En ese orden. Los tres primeros, asirio, babilónico y persa, tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y ojo, el griego y el romano no solo están en el periodo intertestamentario, sino que van a afectar directamente el periodo del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y presten mucha atención porque lo que pasa en ese periodo, en el surgimiento de estos dos imperios, va a afectar para bien, pero considero yo también en algunas cosas para mal en el cristianismo, ¿sí? En algunas cosas para bien, pero creería también en algunas otras para mal. Muy bien. Aquí tenemos un mapa de qué zona del mundo. Mírenlo a ver, ¿qué zona es esa? Todo lo que es Medio Oriente. Muy bien, ahí está el Medio Oriente. A ver, Fernando, háblenos de ese mapa. ¿Qué ve usted en ese mapa? Recuérdenos cosas de ese mapa. Bueno, pues ahí están definidos pues lo que fue la cobertura de cada uno de los imperios. El que está en naranja fue lo que abarcó el imperio griego, que uno de los referentes del imperio griego fue Alejandro Magno. Ajá. Y por tanto sabemos que es el imperio que es más grande en territorio. Alejandro Magno llegó desde los límites de la India, incluso creo que la India, hasta vemos ahí Egipto. ¿Sí? Incluso llegó por allá hacia unas partes de Europa que no alcanzamos a ver. El persa, que fue anterior al imperio griego, fue un poco más pequeño, que es el color azul, delimitado color azul. Sin embargo, sigue siendo, fue un imperio también bastante grande. Y ya el babilónico, que es el que es como el color rojito, fue más pequeño. Generalmente fueron cayendo uno, o sea, el primero fue el babilónico, luego persa y luego griego. Y vemos que cada uno fue más grande que el otro, y posteriormente el romano, que fue aún más grande que ese. Muy bien. En todo esto les voy a marcar más o menos, ¿dónde queda Israel en toda esta historia? ¿Sí ven la marquita que hice? Más o menos, y eso
y eso que de pronto menos, o sea, ahí está como grande, pero calculen la proporción de Israel en medio de esos imperios, ¿sí? Muy bien. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, vemos entonces primero el imperio babilónico. ¿Qué abarcó el imperio babilónico? Como vemos ahí, abarcó parte de Arabia, de lo que es Arabia, lo que llamábamos, ¿se acuerdan? De la media luna fértil, la Mesopotamia, cubrió parte de Asiria, parte de Egipto, lo que sería como la parte del Sinaí nomás, ¿sí? Eso sería el imperio babilónico. Luego vino el imperio medo-persa o simplemente persa, y como dijo Fernando, abarcó más extensión, y el imperio persa llegó a los límites de Grecia. De hecho, el principio de la caída del imperio persa es precisamente el haberse acercado a Grecia. Películas que cuentan estas historias, por ejemplo, 300, hay dos películas que se llaman 300, esas dos películas cuentan de las peleas de los griegos contra los persas. Obviamente en esa película los más malos son los persas, ¿sí? Son los más endemoniados. Nosotros ya conocemos otro lado de la historia también, pero digámoslo que el principio de la caída del imperio persa fue cuando se empezó a meter en tierras griegas. Grecia es una cultura muy antigua, pero Grecia no era un estado o un imperio, sino que eran ciudades-estado, eran diferentes ciudades que tenían en común una lengua. ¿Cuál lengua? La lengua griega, ¿sí? Y cuando son atacadas, o sea, es muy tenaz, porque la amenaza persa fue lo que ayudó a que estas ciudades-estado, que eran aisladas e independientes, decidieran unirse porque tenían un enemigo común. Posteriormente va a surgir un muchacho llamado Alexander el Grande o Alejandro Magno, que es el que va a unificar todas estas ciudades-estado y va a empezar como a devolverle el favor a los persas y se va a conquistar prácticamente la tierra que tenían los persas. Cosas muy importantes de Alejandro Magno. Él era de Macedonia, hijo de Filipo de Macedonia, y discípulo de Aristóteles. Eso es muy importante porque influyó mucho en el pensamiento de Alejandro Magno. Fue formado por su papá, que era un rey, ¿cómo fue que dije que llama? Filipo de Tesalónica, y Aristóteles, ¿sí? Cuando Alejandro empieza o se establecen ya como un imperio, empieza a salir a conquistar y miren hasta dónde llega. Toma casi prácticamente todo el imperio persa y, como dijo ahora Fernando, llega a los límites con India. De hecho, eso fue como el principio del fin de Alejandro Magno, cuando va llegando hacia el límite. Ahora, ¿qué fue lo importante del imperio griego? Dos cosas fueron muy importantes en el imperio griego. Ténganlas muy presentes porque esto va a influir en el Nuevo Testamento. Uno, el idioma. Grecia logró algo que antes no había logrado otro imperio, y es la unidad ideológica, filosófica e idiomática, ¿sí? Ese proceso se le llamó un proceso de helenización. ¿Ustedes han escuchado esa expresión, helenización? O cuando se dice el imperio helenista o los helenistas, ustedes van a escuchar mucho eso. ¿A qué se refiere eso de helenización? ¿Alguno sabe o se lo imagina por qué? Helenización o helenos. Bueno, en Colombia le dicen helenos a los del ELN, pero en la antigüedad, ¿a qué se refiere? ¿Por qué helenización? Lo han escuchado primero, ¿sí? A la reina Helena, que creo que era de ese imperio.
Bueno, buena interferencia, no, buena intervención, porque nos va a aclarar algo. Elena, te voy a ubicar históricamente ya, y te tengo que volver a llevar a Israel. No, lo que pasa es que uno cuando estudia esto entiende mejor la peregrinación. Uri, póngale cuidado. Elena es la mamá de Constantino, ¿sí? Y la señora Elena, que es la mamá de Constantino, que es el, digámoslo, el emperador Constantino, el que establece lo que se va a conocer como el imperio bizantino, que se establece en Constantinopla. ¿Qué ciudad es Constantinopla? Hoy en día, ¿cómo se llama la ciudad que antiguamente llamaba Constantinopla? ¿Alguno sabe? Eso queda en Turquía, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Estambul? Estambul, muy bien. Lo que hoy es Estambul era antiguamente Constantinopla, que era capital del imperio bizantino, ¿sí? Bizancio, es que esa ciudad también se llamó Bizancio. Y ese imperio lo funda Constantino, que él tuvo una visión que vio una cruz, eso lo vamos a estudiar más adelante, pero que vio una cruz y una visión que decía, con este símbolo vencerás. Entonces Felipe, una Constantino, pregunta. dime. No sé si de pronto estoy confundido en algo, pero en la historia Constantino no fue como en el año 300 y pico y Claro. Alejandro Hermano fue en el año como 320 también, pero antes de Cristo. Sí, Estamos hablando casi de una diferencia de 600 años. Así es, voy para allá. Por eso es que le quiero aclarar a Uriel. Voy para allá. Uriel, porque Uriel nos está diciendo que el proceso de helenismo se refiere a Helena. Y yo le estoy recordando quién es Helena. ¿Sí? Helena es la mamá de Constantino. 600 años aproximadamente, porque eso estamos hablando del siglo III, antes de Cristo. ¿Ustedes ven la pantalla todavía? Sí. Bueno, entonces, permítame, termino la idea. La señora Elena, pero se lo voy a aclarar muy bien, la señora Elena es muy importante porque es la que va a investigar a la Tierra Santa todos los lugares donde acontecieron los milagros del Señor Jesús. Y donde a ella le dijeron que ocurrió algo, estableció una iglesia, ¿sí? Por eso es muy fácil confundir el concepto de helenismo con el proceso de la señora Elena, porque la señora Elena cumplió un papel, fue de sembrar una iglesia, un templo, donde, por ejemplo, ¿por qué el Santo Sepulcro está donde está? Porque la señora Elena estableció que ahí había sido la muerte y sepultura del Señor Jesús. Y hay muchos lugares en Israel que ustedes van a escuchar que dice, esto es una iglesia bizantina, porque es la mamá de Constantino, Elena, la que estableció eso. Pero el proceso helenista no se refiere a Helena, ¿listo? Nada que ver con Helena. Porque como anotó José Fernando, el proceso de helenización se da aproximadamente 350 años antes de Cristo. Lo que pasa es que Grecia o griego, en griego se dice Hellas, ¿sí? Si ustedes miran, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol, cuando aparece el equipo griego, en los cositos aparece algo así como una H-E-L, Hellas. De Hellas, en griego, a ver si me van a entender. Por ejemplo, español en inglés se dice Spanish, pero en español se dice español. Griego en griego se dice Hellas. Ese es el punto. ¿Listo? De ahí viene el concepto de helenización, o sea, griegarización, ¿sí? A eso se refiere. Complementando, hubo un Dime. imperio que es el imperio helénico, que fue antes del griego, ¿sí? Que fue antes de la consolidación de estas ciudades-estado. Cuando las ciudades-estado tenían como su dominio en ese terreno, era como un imperio helénico, y de ahí nacen, cuando ya se unen, es que nacen propiamente como un imperio griego. O sea, esas ciudades-estados fueron los que le dieron
las costumbres helénicas eran de cada una de esas ciudades-estados. Cuando se juntaron, empezaron a hacer eso. De hecho, hay un periodo que es el periodo helénico, pero casi siempre mencionan, como usted bien lo dice, como son muy correlacionados, ahí empiezan a mencionar el tema de Alejandro Magno, ¿sí? Pues fue el mayor referente de lo que fue el imperio griego. Porque él las une, ¿sí? Acuerde, ellos que compartían en la antigüedad, llegaron a compartir los tales Juegos Olímpicos, por ejemplo, pero eran ciudades independientes, compartían lengua, compartían ideologías, pero él les da una unidad y él se pone como el gran emperador de toda esa cultura. Es que era una cultura muy antigua, diseminada en diferentes... Y matemático que hubo en esas regiones helenistas antes de ser un imperio. De ser imperio, así es, así es. Muy bien. Aquí tenemos un mapa de lo que pasó después de que Alejandro muere. Alejandro muere muy joven. No hubo un sucesor cuando él muere. No tengo entendido que todavía no había nacido su hijo. Había una mujer de él que creo que era de la India o persa, no estoy seguro, que estaba en embarazo pero no había nacido. Cuando Alejandro muere, su imperio se divide en 4 pequeños imperios que están dominados por Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Pónganle cuidado que esto va a tener que ver mucho con el Nuevo Testamento. Esos 4 capitanes se dividen todo el imperio griego. De nuevo, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Y en el mapa que ustedes ven acá está la división de cada uno de ellos. Por ejemplo, Seleuco toma esta región que está como, diría yo, como en amarillo, ¿sí? Aquí la voy esperen, la resalto un poco más. Seleuco toma como esta región que está aquí en amarillo. ¿Sí la ven? O sea que está tomando como lo que era hasta Persia. ¿Y qué otra zona toma? Toma parte de Turquía. Ojo, toma toda la media luna fértil, toma todo lo que era Babilonia, ¿sí? Y esta es la parte que toma Seleuco. Luego, Casandro toma un pedacito en Macedonia, aquí se los estoy marcando, ese es Casandro. Lisímaco va a tomar un pedacito también en Grecia, que ahí va a estar parte de Turquía, de hecho ahí va a quedar Estambul, y el otro capitán del imperio o descendiente de Alejandro, más bien de los capitanes de Alejandro, va a tomar esta región que se llama Ptolomeo, ¿sí? Ahora, pónganle cuidado. ¿Dónde queda Israel en este bonche, en esta repartición? ¿Sí lo ubican? En Selomeco. Con Seleuco. Seleuco. En Seleuco. Bueno, ¿queda con Ptolomeo o con Seleuco? Como entre los dos. Bueno, Seleuco. Seleuco, pero con limítrofes con Ptolomeo. Seleuco. El problema de Israel es que va a quedar en todo el límite entre Ptolomeo y Seleuco. ¿Sí? Y mientras estuvo con Ptolomeo no hubo problema, pero cuando Seleuco invadió, quiso extender su imperio, ahí es donde hubo problema, ¿sí? Y ahí es, por ejemplo, vuelvo y digo, Israel al principio queda bajo los Ptolomeos, ¿sí? Pero después entre las guerras de entre Seleucidas y Ptolomeos, Israel queda entre los Seleucidas. Y en medio de los Seleucidas es que va a ocurrir, por ejemplo, que ya les voy a decir, la guerra de los Macabeos. Antes no, con los Ptolomeos no, porque los Ptolomeos respetaron la fe de Israel, pero los Seleucidas no. Y ese fue un problema para los judíos, ¿sí? Entonces,
Ojo con lo que les voy a mencionar a continuación. Quedamos entonces en que en el periodo intertestamentario, hasta ahora que vemos la caída del imperio persa y el surgimiento del imperio griego. ¿Qué le aporta el imperio griego a toda la región que dominó? Idioma, ¿sí? Hay una unidad de idioma, una ideología, hay una filosofía y otras cosas, como Fernando mencionó, ciencias, matemáticas y una cantidad de aportes que le hacen también a la humanidad, ¿sí? En algunos casos, como los Ptolomeos, respetaron en el caso de Israel su fe, sus creencias, pero en el caso de los Seleucidas, no. Hay un señor que ahora les va a sonar, Antíoco IV Epífanes, por ejemplo, que ¿quién era? ¿A alguno le suena ese Antíoco IV Epífanes? ¿Alguno asistió a la Hanukkah que hicimos en diciembre? ¿Sí vinieron o no? ¿Y ese día no les suena que hablamos de Antíoco IV Epífanes? Bueno, muy bien. ¿Les puedo poner una tarea? Sí, les voy a poner una tarea que les va a sonar rara. En 2 semanas, léanse los 2 libros de Macabeos, ¿listo? Léanse los 2 libros de Macabeos. Si no tienen una Biblia de versión católica, lo pueden buscar en internet. Los 2 libros de Macabeos, ¿vale? Los 2 libros de Macabeos, léanselos, que va a ser muy interesante. Muy bien, vamos a ver un cuadrito que nos va a dar unos datos muy importantes. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. Ahora, ¿qué imperio aparece después en escena? Muy bien, Roma. Esto que ven acá es el Imperio Romano. Como pueden ver, el Imperio Romano tomó ¿qué parte del Imperio Griego? Me voy a devolver al mapa. Tomó la parte del Medio Oriente, ¿sí? Como todo lo que está alrededor del mar Mediterráneo. No se extendió hacia el oriente, simplemente tomó pues, la Mesopotamia, ¿sí? Pero no llegó hasta donde llegó el imperio griego o de donde venía el imperio persa. Toma Europa, se extiende por Europa, el norte de África, el Medio Oriente hasta la Mesopotamia, ¿sí? Esa es como la zona que toma el imperio romano, ¿sí? Concentrándose inicialmente, obviamente, desde la zona europea. Vamos a ver este cuadro que nos va a mostrar los imperios del periodo intertestamentario. Esto ya lo sabían ustedes. Estos 3 acontecimientos ocurren en este periodo intertestamentario. 1, el retorno de Israel. ¿Con qué y en qué año de los que están en la parte inferior del cuadro fue el retorno de Israel después del exilio? Si van a pedir cuando empezó el primero de Zorobabel. 65. Sí, llegó con el rey Ciro. Muy bien. Y los últimos con el rey Darío, si mal no estoy. Muy bien. Llegaron Esdras y los demás. Entonces, el retorno de Israel se da con Ciro, ¿sí? La reconstrucción del templo, ¿con qué rey se concluye? Con el rey Darío. Muy bien, con el rey Darío. Ahí se los estoy marcando. Muy bien. Y la reconstrucción de Jerusalén, ¿con quién se da? ¿En qué época de lo que tenemos acá?
Con Darío III, ¿no? De hecho, antes, De Asuero. más o menos, exacto, desde el rey Asuero, ajá, que es cuando llega Nehemías, ¿sí? Cuando llega Nehemías. Muy bien, eso es lo que ocurre respecto al imperio persa. Ahora miremos los tiempos del imperio griego. Aquí tenemos las diferentes etapas del imperio griego. El imperio griego tiene un periodo oscuro, pues imagínense, es tanto que algunas traducciones de la Biblia del Antiguo Testamento citan a Grecia, ¿sí? Citan a Grecia como unos pueblos lejanos, más o menos entre el 1100 y el 750. Hay un periodo arcaico entre el 750 y el 500. Ojo con este periodo clásico, porque este periodo clásico de Grecia, este que está aquí en rojo, es un periodo donde se da todo este surgimiento de la filosofía, de la matemática, ¿sí? De la astronomía. Ese periodo, ahí es donde surgen los filósofos y ahí es donde surge el papá de Alejandro, Filipo el Macedonio, donde está también Aristóteles y otros grandes filósofos. Luego viene el periodo de Alejandro Magno, que como pueden ver, ¿cuánto duró el periodo de Alejandro Magno? No, 36, 323. 13 años, 13 años. No más, un poquitico. 20... No, Bueno, como imperio sí, como imperio fueron 13 años. 13 años, ¿sí? 13 años. Alejandro Magno murió como de 32 años, 34 años, muy joven. Él empezó esta misión cuando muere su papá, no tendría más de 23, 24 años Alejandro Magno. Cierto que ustedes entienden las fechas de cuando es antes de Cristo, que viene en número mayor a número menor. ¿Sí? Eso ya lo habíamos aclarado. Ok. Bueno, ojo, y el periodo helenístico, que yo quisiera, Fernando, que leyeras bien, porque yo no había leído ni escuchado que ese periodo helenístico era antiguo. No, yo creo que lo que pasa es que me estoy confundiendo. Yo creo que viendo la cronología, el periodo helenístico es más bien a partir de la ruptura del imperio griego. Claro. Que se vuelven como colonias con costumbres, digamos, similares, pero como estados diferentes. ¿Sí? Claro, y tienen las mismas costumbres por lo que logró Alejandro, que Alejandro logró unificar un imperio y como él no tuvo un heredero, por eso se partieron la torta, pero así fuera, los Ptolomeos, los Seleucos mantenían las mismas creencias, la misma filosofía, el mismo lenguaje, ¿sí? Pero es posterior, ¿sí? Por eso se habla. Es que a mí sí me llamó la atención cuando me lo situaste por allá en un periodo arcaico, porque no lo tenía claro. Yo entendía y que el concepto de helenístico hacía referencia al nombre de Grecia, Elas. Elas. Yo creo. Abre el micrófono, mi amor. Lo que pasa es que yo creo que Fernando no está mal en el sentido que el periodo helenístico pues sí tiene que ver con la civilización y la cultura antigua de Grecia que se expande y por ejemplo uno encuentra que Roma extiende el helenismo por todo el imperio en ese sentido, en que toma sí, y esa civilización antigua de Grecia, sí, que es lo que se expande. Por eso yo creo que se toma a partir de la antigüedad de esa manera, no por otra cosa. Y que surge mucho, o sea, surge como tal en la época de Alejandro porque él es el que extiende la cultura.
Sí, de hecho a la etapa de Alejandro no le dice helenista porque él lo llenaba todo, era su época, era su momento. Muy importante, Uriel, y para todos cuando vayan a escuchar más adelante y cuando tengan la oportunidad de ir a Israel y escuchen mucho el nombre de Helena, no se refiere al periodo helenístico. Cuando escuchen que Helena estuvo aquí, que Helena, esa Helena es la mamá de Constantino, que viene 6 siglos después de Alejandro Magno. ¿Listo? Para que le digo, Uriel, yo también la confundí hasta que estudié los griegos. ¿Sí? Así que tranquilo, usted apenas está estudiando los griegos. Muy bien. Ojo con esto. En el periodo helenístico, entonces, que se da entre el 323 y el 30, viene las dinastías. Esto se conoce más bien como dinastías, porque Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro sí iban a gobernar a través de sus descendientes. ¿Sí? Por ejemplo, hubo una descendiente de Ptolomeo que se casó con un romano, muy famosa. ¿Quién fue? Muy famosa, que era muy bonita. Cleopatra. Cleopatra, muy bien. Cleopatra era una egipcia descendiente de Ptolomeo, ¿sí? Y esa Cleopatra se casó con un emperador romano, ¿sí? Viene de esa dinastía ptolomeica. Bueno, de los seleucos van a venir los antíocos. Y en honor, ojo, en honor a los antíocos, ¿qué ciudad creen que ellos fundaron? En honor a los antíocos, ¿qué ciudad fundaron? Antioquía, ¿no? Antioquía. Muy bien, Antioquía. O sea que los paisas vienen de los seleucos. Mentiras, pilas. No vayan a decir no que es los... Antioquia, sino Antioquía. Muy bien, muy bien. No Antioquía. Muy bien. Antioquía, la que queda en lo que hoy es Turquía, ¿sí? En Siria, porque había 2 Antioquías. En el Nuevo Testamento vamos a escuchar que hay 2 Antioquías. Y hay una Antioquia, pues, mijo. Pero no, esa Antioquia, pues, mijo, nada que ver con los seleucos. ¿Listo? Muy bien. Claro que esos países son tan enredadores que hasta saldrán descendientes de Seleuco. ¿No? ¿Qué vas a ver? Ojo con lo que viene en la parte de arriba. Ojo con esto. O sea, el cuadrito señalado arriba. ¿Qué pasó entonces con estos personajes? Dice, ve yo cómo puedo rayar, espérenme, yo busco acá. ¿Qué pasó en ese periodo de Grecia? Que tiene que ver con Israel. Ojo, eso que está separado en los cuadritos de arriba es lo que tiene que ver con Israel. La descendencia, el reinado de la dinastía ptolomeica tiene que ver con Israel porque fueron los primeros que dominaron. La dinastía seleucida tiene que ver con Israel porque fueron los que dominaron después a Israel. Y ojo con esto, ojo con este dato. La primer traducción de la Tanaj que se dio al idioma griego, llamada Septuaginta, se dio en la época de la dinastía ptolomeica. ¿Sí? Ojo con eso. O sea que la traducción de la versión al griego fue mandada por uno de los Ptolomeos, ¿sí? Que llamó la verdad fueron 72 sabios, eran 72 sabios. Espera, ¿cómo era el número? 72 dividido 12 da 3, no, da 4. 72. 72 dividido 12, ¿cuánto da? ¿Alguien que me ayude, porfa? Da 6. 6. 72 dividido 12, 6. Bueno, 6, algo así. Eran como 6 rabinos de cada tribu fueron convocados a Egipto para hacer la traducción de la Biblia hebrea al griego. Por eso esa versión se llamó Septuaginta.
o versión de los 70 o traducción de los 70, ¿sí? Entonces, si yo en un examen le pregunto cuál es la primer traducción de la Biblia hebrea o Tanakh a otro idioma, ¿usted qué me va a contestar? ¿Cómo se llama? Septuaginta. ¿Y por qué se llama Septuaginta? Porque se dividieron en 6 rabinos. Porque eran... Con el número 70. La traducción de los 70. La traducción de los 70. Díganlo 70. así para que no se reen. La traducción de los 70. La ¿Bajo qué dinastía o reinado fue la traducción de la Tanakh? de la dinastía Ptolomeica. Ptolomeo. Muy bien, de la dinastía Ptolomeica. ¿Listo? Dinastía Ptolomeica. Como pueden ver, la dinastía Ptolomeica fue más benéfica con Israel que la Seleucida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bajo la dinastía Seleucida, ¿qué ocurrió? Contaminaron el templo. Contaminaron el templo, ¿sí? Colocaron culto a Zeus, al dios Zeus, y aquel que guardaba los preceptos judíos lo mataban y lo sacrificaban, ¿sí? Y aquí viene, ustedes están viendo el cuadrito de arriba, viene la revuelta de los macabeos. Viene la revuelta de los macabeos. ¿Se acuerdan qué quiere decir macabeo? Que yo les dije en algún momento. Martillo. ¿Listo? Martillo quiere decir, viene de Maccabi, martillo. Bueno, y después de los macabeos va a venir la dinastía Hasmonea, que van a ser los que van a gobernar hasta que aparece el Imperio Romano. Los hasmoneos son los descendientes de los macabeos. Ajá. No, porque los macabeos vencen a los griegos y establecen un reinado hasta que aparecen los romanos. ¿Listo? ¿Es claro? Entonces, en el periodo intertestamentario le resumo hasta aquí. ¿Qué pasa? Grecia toma a Persia, ¿sí? Surge el imperio griego en cabeza de Alejandro Magno. Cuando muere Alejandro Magno, se divide en 4 reinados: Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y el otro, y Casandro. ¿Sí? Y Casandro. Israel queda bajo la dinastía ptolomeica que estaba establecida en Egipto, pero luego entre las pugnas entre los seleucidas y ptolomeicos termina Israel bajo la dinastía seleuca que los domina y les impide el culto a Yahvé. Y ahí es cuando se rebelan los macabeos, liberan a Israel y se establece posteriormente la dinastía Hasmonea. ¿Listo? Que era una dinastía, bueno, otro dato. En esta época hasmonea va a surgir el movimiento fariseo. Préstenle atención. En esta época es que va a surgir el movimiento fariseo, que va a afectar definitivamente la época del Señor. Ahora, viene el Imperio Romano. El Imperio Romano, igual que el Imperio griego, tiene época antigua. Hay una Roma antigua que se da entre el 771 y 509. Luego viene la República Romana. ¿Se acuerdan la historia que ustedes seguramente han leído de Rómulo y Remo? ¿Sí? Que fueron criados por una loba. ¿Sí? De ahí viene la historia de la Roma antigua. Y luego esa Roma antigua se convierte en una república. ¿Y por qué hablamos de república? ¿Cuál era la característica de la República Romana? ¿La autoridad quién la tenía? El Senado, muy bien. La autoridad estaba en un cuerpo, digámoslo así, legislativo, que era el Senado. ¿Sí? Era la autoridad. Ese se da hasta el año 27 antes de Cristo. Vayan cruzando datos aquí con los otros imperios que tenemos en la diapositiva. O sea,
que en la caída o ya en la decadencia del imperio helenístico en el 30 está el proceso de surgimiento ojo, llegando al final también la República Romana por una razón, y es el surgimiento del Imperio Romano. ¿Y cuál es la característica del Imperio Romano? Que la autoridad ya no la tiene el Senado, sino ¿quién? El César, el emperador. El César, que era el emperador, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento termina definitivamente el periodo helenístico? Cuando surge Roma como imperio en cabeza de un César, ¿listo? De un César, que era el título que tenía el gobernador romano, ¿sí? Ojo con esta fecha. O sea que, como tal, la historia del Nuevo Testamento surge ¿bajo qué imperio? Romano. Imperio Romano, ¿sí? Imperio Romano. Una pregunta. Dime. Cuando estaba en la dinastía Hasmonea, ahí es donde aparece este rey Herodes el Grande durante ese periodo de tiempo. Muy bien. Herodes el Grande era un idumeo, ¿sí? Idumeo es de una zona cercana a Israel que son descendientes de Esaú o de Edom. Herodes no era 100% judío, sino que era idumeo, o sea, como medio judío. Herodes el Grande es un rey puesto por el Imperio Romano, que vence la dinastía Hasmonea, ¿sí? Era un emperador vendido a Roma. En Israel nunca lo quisieron, porque no era ni de dinastía Hasmonea, que los veían como unos héroes, ni de dinastía davídica, que era la dinastía, ¿cómo se dice? Monárquica, sino que Herodes es un rey impuesto por el Imperio Romano y el pueblo lo rechazaba. De allí que Herodes les construye el templo. La manera como Herodes se quiso congraciar con el pueblo judío fue haciéndoles el megatemplo, porque el gran templo de Jerusalén de la época del Señor Jesús lo hizo Herodes el Grande, no porque fuera un gran hombre de fe, sino porque buscaba comprar con el templo el favor del pueblo o el amor del pueblo. Herodes el Grande era un gran constructor. Hizo 4 grandes construcciones. El Gran Templo de Jerusalén, Masada, que algunos ya la conocen, Cesarea Marítima, un gran puerto que hizo Herodes en honor al César, e hizo una ciudad fortificada llamada Herodium. Esas 4 grandes construcciones hizo Herodes el Grande. Cuando Herodes el Grande muere, el reino se divide en sus hijos, en tetrarquías. Herodes, el tetrarca, Felipe, ¿y cómo se llamaba el otro? Herodes, Felipe, y bueno, el caso es que se divide. Yo lo vamos a ir viendo en detalle. Y de ahí es que viene Herodes el Grande. Va a haber otros 2 Herodes, descendientes de ese, todos perversos. Ahora, el Señor Jesús nace bajo el reinado de Herodes el Grande. Y muere bajo el reinado de Herodes, el hijo de él. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos. Cuando vayamos a leer el Nuevo Testamento, que distingamos de cuál Herodes está hablando, porque son épocas diferentes. Agripa es que se llama el hijo del Herodes, Agripa. Muy bien. En el 326 viene la división del imperio, que es donde va a surgir Constantino. Y bueno, ya luego, ahora, voy a quedarme aquí a decirles algo. El imperio romano se va a convertir en una figura
escatológica y apocalíptica. Porque el Imperio Romano va a estar presente de aquí en adelante en toda la historia de la humanidad. Y va a hacer referencia el Apocalipsis y los tiempos finales al Imperio Romano. Es un imperio que hay que prestarle atención, porque los tiempos finales y los tiempos del Apocalipsis tienen que ver con el Imperio Romano como sistema. ¿Listo? Como sistema que nunca dejó de existir y que existe y tiene que ver con el final de los tiempos. Hay que mirarlo con mucho cuidado, el Imperio Romano. ¿Preguntas hasta aquí? Líder, repetir que el Imperio Romano se vuelve una figura, ¿qué? Escatológica y apocalíptica. Escatológica hace referencia a los tiempos finales y apocalíptica es una forma literaria en figuras. Preguntas. Hilda Guirlena, Jorge, preguntas. Bueno, dale, Fernando. Yo tengo una consulta histórica y es que no sé en qué momento de esos 400 del Testamentario. Dividió las regiones de Israel en la Galilea y la peor que no, que me imagino que Judea. ¿Sí? Cuando muere Herodes el Grande. Anteriormente o en el Antiguo Testamento no escuché o no vi que se mencionara la región de Galilea pues en ninguna parte. O era muy poco mencionado. Cuando muere Herodes el Grande. Cuando muere Herodes el Grande, el reino de Israel se divide en tetrarquías o en estados o departamentos. Ahí está Herodes Agripa, Felipe. Por ejemplo, va a estar Poncio Pilato. Poncio Pilato va a reemplazar a uno de los hijos de Herodes. Son como gobernadores. Digamos lo que Israel se divide en gobiernos, ¿sí? Entonces, por eso se habla ya de la región de Judea, la región de la Galilea, la región de Idumea, ¿sí? Es con la muerte de Herodes el Grande que se divide Israel, que lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar el Evangelio de Lucas. Preguntas, otra pregunta. Aportes, peticiones, quejas, reclamos. Líder. Dime. Usted dijo que el místico tiene cuatro, Seleuco, Ptolomeo, Lisima, Sandro. ¿Son cuatro qué? Dinastías. ¿Periodos? No. ¿Cuatro qué? Reinos y dinastías. Dinastías. Gracias, líder. Que son los cuatro dinastías en las que se divide todo el imperio griego. ¿Preguntas? Mire, esto es lo más denso que podamos ver en la clase, ¿listo? Y ya lo otro lo vamos a ir corroborando mucho con la Biblia. Tareas, traten de leer el libro de los Macabeos, todo lo que más puedan avanzar para la próxima semana. Ojalá si alcanzan los 2 libros de los Macabeos, estupendo, porque nos va a rendir mucho cuando estudiemos esa parte de la historia, ¿sí? Libros de los Macabeos. ¿No hay preguntas? Muy bien, va a acabar entonces la grabación.